Hay una tristeza que no hace ruido, pero cambia por completo la manera en que miramos a una persona. En el caso de Drew Scott, esa tristeza llegó justo cuando muchos seguían creyendo que su vida era una postal perfecta, una carrera sólida, una familia hermosa, una casa llena de amor, 2 hijos pequeños, millones de seguidores y una imagen pública asociada desde hace años con la idea de hogar, calma y estabilidad. Pero el 5 de febrero de 2026, esa imagen luminosa se quebró por un momento. Drew Scott publicó en Instagram una serie de fotografías familiares para anunciar la muerte de Habu, la madre de Linda Fan, su esposa. No hubo escándalo, no hubo espectáculo, no hubo una explicación llena de detalles. Solo apareció el dolor de un hombre intentando sostener a la mujer que ama mientras toda la familia atravesaba una pérdida profunda. Lo que más golpeó a sus seguidores no fue solo la noticia, sino la forma en que Drew habló de ella. El presentador, que durante años había sabido transmitir tranquilidad frente a las cámaras, el hombre que parecía encontrar siempre una salida para cada casa difícil, esta vez no tenía una solución. Habló desde la impotencia. Reconoció lo duro que era intentar consolar a Linda y a los suyos, y dejó ver una herida que no podía arreglarse con planos, reformas, presupuestos ni sonrisas de televisión, porque Habu no era una figura lejana en la historia de la familia. Era una presencia central, una mujer recordada por su risa, por su calidez, por esos momentos cotidianos que terminan siendo los más importantes cuando alguien ya no está. Drew Scott no se hizo famoso hablando de tragedias. Se hizo famoso hablando de casas de posibilidades de familias que soñaban con empezar de nuevo dentro de un espacio mejor. Durante años millones de espectadores lo vieron entrar a propiedades complicadas junto a su hermano gemelo Jonathan Scott y transformar incertidumbre en esperanza. Property Brothers convirtió a los 2 hermanos en rostros queridos de HGTV, pero también convirtió a Drew en algo más que un presentador. Para muchos era una figura familiar, alguien que podía aparecer en la pantalla, escuchar a una pareja preocupada, bromear con suavidad, bajar la tensión y después decir la verdad con firmeza, pero sin crueldad. Por eso su dolor reciente se sintió tan cercano, porque la gente no estaba mirando a un desconocido famoso, estaba mirando a alguien que durante años había entrado en sus hogares por la televisión hablando precisamente de eso del hogar. Y de pronto ese hombre asociado con la seguridad doméstica estaba enfrentando una ausencia dentro de su propia casa. Esa contradicción fue lo que hizo que la historia tuviera un peso distinto. No era la caída pública de una celebridad, no era una crisis profesional. Era una pérdida familiar, íntima, silenciosa y humana. Para entender por qué esta noticia tocó a tanta gente, hay que volver al origen de Drew Scott. Antes de las luces, antes de HGTV, antes de Property Brothers, antes de las alfombras rojas y de los proyectos empresariales, Drew y Jonathan crecieron en un rancho en Vancouver, Canadá. Desde muy pequeños estuvieron rodeados de animales, trabajo físico y una rutina que no tenía nada de glamorosa. Montaban a caballo desde los 3 años. Ese dato, que hoy parece casi cinematográfico, explica mucho de la forma en que ambos aprendieron a vivir. Disciplina, resistencia, sentido práctico y una manera directa de enfrentar los problemas. No nacieron dentro de un estudio de televisión.
Se formaron en un entorno donde las cosas se hacían con esfuerzo y constancia. Esa infancia también marcó el vínculo entre los dos hermanos. Drew y Jonathan no solo compartían parecido físico por ser gemelos, compartían una manera de mirar las oportunidades. Desde niños ya pensaban como pequeños emprendedores. Vendían perchas y aprendían a convertir una idea sencilla en algo que podía crecer. Con el tiempo, esa mentalidad se volvió parte esencial de su carrera. Jonathan se inclinó con más fuerza hacia la parte técnica y la construcción. Drew, en cambio, desarrolló una mezcla especial entre negocios, comunicación y entretenimiento. Esa combinación sería decisiva años después. Drew no fue desde el principio el agente inmobiliario televisivo que millones conocen. También tuvo inquietudes artísticas. Le interesaban la actuación, la producción y el mundo creativo. Se fue a Vancouver para perseguir ese lado más artístico, y ahí apareció una oportunidad que al principio parecía pequeña. Lo llamaron para conducir un proyecto llamado Realtor Idol. El programa nunca llegó a realizarse, pero esa experiencia dejó una semilla enorme. Los productores vieron en Drew algo que funcionaba frente a cámara. Vieron carisma, naturalidad, presencia y una forma de conectar con la gente que no parecía forzada. De esa observación terminaría naciendo la idea que más tarde uniría a Drew y Jonathan en el formato que cambiaría sus vidas. Property Brothers comenzó en 2011. En apariencia, era un programa de reformas y bienes raíces, pero su éxito vino de algo más profundo. El público no conectó solo porque veía casas renovadas. Conectó porque veía una dinámica humana muy clara. Drew representaba la parte que sabía leer los deseos de las familias, negociar, explicar, aterrizar los sueños y enfrentar las limitaciones del presupuesto. Jonathan representaba la parte técnica, la construcción, la transformación física del espacio. Juntos creaban una fórmula simple, efectiva y emocional. Una familia llegaba con una ilusión. Una casa parecía imposible. Los hermanos Scott intervenían. Y al final, el hogar que parecía fuera de alcance se volvía posible. El éxito creció con rapidez. Property Brothers dejó de ser un programa más y se convirtió en una marca reconocible dentro de la cultura popular del hogar. Después llegaron otros formatos como Brother vs. Brother Property, Brothers Forever Home y Celebrity IOU. Más adelante, el universo televisivo de los hermanos siguió expandiéndose con nuevas propuestas dentro de HGTV, incluyendo proyectos recientes como Don't Hate Your House with the Property Brothers y Chasing the West. Lo importante es que Drew no quedó encerrado en un solo papel. Junto a Jonathan fundó Scott Brothers Entertainment y también impulsó Scott Living, llevando su nombre al terreno de la producción, el diseño y el estilo de vida. Pero mientras su imagen pública crecía, también crecía una idea que más tarde haría más fuerte el impacto de su dolor. Drew parecía tener una vida perfectamente encajada. Carrera, éxito, familia, estabilidad, humor, una marca internacional y una relación cercana con millones de espectadores. En pantalla, su presencia transmitía control. Parecía el hombre capaz de resolver lo que otros no podían. Sin embargo, como ocurre con muchas vidas expuestas, la imagen completa era más compleja que la fotografía visible. La parte más íntima de su historia empezó a tomar forma cuando apareció Linda Fan. Drew la conoció en 2010 durante Toronto Fashion Week.
no fue una presencia decorativa en su vida. Con el paso del tiempo, Linda se convirtió en su compañera, en su esposa, y también en una figura cercana a su mundo creativo. Trabajó como directora creativa dentro de Scott Brothers Entertainment, lo que hizo que su relación no se limitara al plano privado. Había complicidad personal y también una conexión profesional. En mayo de 2018, Drew y Linda se casaron en Italia, en una boda que muchos seguidores recibieron como parte natural de una historia que ya venían siguiendo con cariño. La relación entre Drew y Linda siempre transmitió una sensación de alianza tranquila. No parecía una unión construida solo para las cámaras. Tenía algo cotidiano, una cercanía que se notaba en la manera en que hablaban de su vida, de sus proyectos y de su idea de familia. Y justamente por eso, cuando más adelante hablaron de sus dificultades para tener hijos, muchos seguidores sintieron que estaban escuchando algo profundamente real. Drew y Linda contaron que atravesaron un proceso de fertilidad de alrededor de 2 años. Mencionaron tratamientos como IUI e IVF. No lo hicieron desde el drama fácil, sino desde la vulnerabilidad. Eligieron hablar de una espera dolorosa que muchas parejas viven en silencio. Ese gesto cambió la forma en que parte del público miraba a Drew. Ya no era solo el hombre que ayudaba a otros a encontrar la casa ideal. Era alguien que también estaba intentando construir su propio hogar desde la paciencia, la esperanza y la incertidumbre. La imagen de éxito se volvió más humana. La sonrisa seguía ahí, pero detrás había una historia de espera, desgaste emocional y deseo profundo de formar una familia. En 2022 finalmente nació Parker James. En 2024 la familia creció con la llegada de Piper Ray. Desde afuera, todo parecía cerrar en una especie de felicidad completa. Una carrera consolidada, una relación sólida, 2 hijos pequeños y un público que seguía acompañando a Drew con afecto. Pero la vida no siempre rompe la calma con un escándalo visible. A veces la cambia con un silencio. Y antes de que la noticia de febrero de 2026 se conociera, algunos seguidores empezaron a notar un tono diferente en Drew. No era una desaparición ni una polémica. Era una manera más sensible de hablar de la familia, una insistencia en agradecer lo cotidiano, una forma más contenida de mirar a los suyos como refugio. Esos matices a veces pasan desapercibidos cuando ocurren, pero después adquieren otro peso. Cuando una persona atraviesa algo profundo, no siempre lo anuncia de inmediato. A veces primero cambia el ritmo, cambia la temperatura de sus palabras, cambia lo que decide valorar en público. Y entonces llegó el 5 de febrero de 2026. Drew Scott compartió en Instagram fotografías familiares para anunciar la muerte de Habu, la madre de Linda Phan. La publicación no buscó convertir el duelo en un espectáculo. No explicó la causa de la muerte. No ofreció detalles íntimos que la familia no quisiera compartir. Esa ausencia de explicación hizo que el mensaje se sintiera todavía más respetuoso. Drew no estaba alimentando la curiosidad. Estaba reconociendo una pérdida. Mostró recuerdos, imágenes de familia y escenas que hablaban por sí mismas. Habu aparecía vinculada a Linda, a la madre de Drew, John, y también a Parker y Piper, los 2 hijos pequeños de la pareja. Ese detalle fue clave. La pérdida no se presentó como la partida de alguien periférico, sino como la ausencia de una mujer que unía generaciones. Habu era madre, suegra y bisabuela. Era parte del corazón emocional de la familia.
Drew habló de su risa, de los momentos compartidos y de noches jugando a uno de sus juegos favoritos. Son recuerdos pequeños, domésticos, sencillos, pero precisamente por eso conmueven. En el duelo, las grandes frases a veces pesan menos que las imágenes comunes. Una risa, una mesa, una noche de juego, una conversación. La forma en que alguien llenaba una casa sin necesidad de hacer nada extraordinario. Lo más doloroso de su mensaje fue cuando Drew expresó lo difícil que era saber que Habu no estaría allí para ver crecer a Parker y Piper. Esa frase transformó la noticia en algo más profundo. No era solo la despedida de una madre y una suegra, era también la conciencia de todos los momentos que ya no podrían ocurrir: cumpleaños, reuniones familiares, gestos cotidianos, aprendizajes, conversaciones, abrazos, fotografías futuras. A veces, el verdadero peso de una muerte no está únicamente en el día en que alguien se va, sino en todos los días que quedan marcados por su ausencia. Drew también admitió sentirse impotente al intentar consolar a Linda y a su familia. Esa impotencia es una de las partes más humanas del duelo. Hay dolores frente a los cuales el éxito no sirve, la fama no sirve, el dinero no sirve, la experiencia no sirve. Incluso el amor, aunque sea enorme, no alcanza para borrar lo ocurrido. Uno puede estar al lado de la persona que ama, tomarle la mano, hablarle con ternura, acompañarla, pero no puede devolverle a su madre. Drew dejó ver exactamente eso. No la imagen del hombre que resuelve todo, sino la del esposo que quiere sostener a su esposa y descubre que algunas heridas no tienen reparación inmediata. Por eso la reacción del público fue tan fuerte. La publicación se llenó de mensajes de condolencia. Seguidores anónimos familiares, compañeros de HGTV y figuras conocidas del entretenimiento respondieron con apoyo. Jonathan Scott, su hermano gemelo, fue una de las voces más significativas. Cuando un hermano gemelo habla en un momento así, sus palabras no suenan a simple formalidad pública, suenan a memoria compartida, a cercanía real, a duelo sentido desde dentro. Jonathan recordó a Habu como un alma amorosa y resaltó su calidez. Su comentario reforzó la idea de que la pérdida no era solo de Linda, sino de todo un círculo familiar que había sido tocado por la presencia de esa mujer. También se sumaron nombres conocidos como Viola Davis, Egypt, Sherrod, Jasmine, Roth, Dave Mars, Retta, Scott McGillivray, Leona Lewis y Michael Bublé. Todos enviaron apoyo a Drew, Linda y su familia. Esa respuesta amplia mostró que el dolor había cruzado los límites del ámbito privado, pero no de una manera morbosa. Más bien, generó una corriente de acompañamiento. En lugar de empujar la historia hacia el escándalo, la reacción la llevó hacia la compasión. En redes sociales, donde tantas veces domina el ruido, esta vez muchas personas eligieron el respeto. Los comentarios de los seguidores también fueron importantes. Muchos no preguntaron por detalles, no exigieron explicaciones. No intentaron convertir la muerte de Habu en un tema superficial. Hablaron de amor, de fuerza, de familia, de lo duro que es perder a una madre o a una abuela. Ese tipo de reacción cambió el tono de la historia. Por unos días, Drew dejó de ser únicamente el presentador famoso de HGTV. Se convirtió ante millones de ojos en alguien atravesando una pena que cualquiera podía entender.
Y cuando una figura pública se muestra así, el vínculo con el público se vuelve menos televisivo y más humano. El 8 de marzo de 2026, Drew volvió a recordar a Habu en una publicación relacionada con el Día Internacional de la Mujer. La incluyó dentro de un homenaje a las mujeres fuertes de su vida. Ese gesto fue pequeño pero muy revelador. Una cosa es anunciar una pérdida cuando el dolor está fresco y todos están mirando. Otra cosa es seguir nombrando a esa persona cuando el ruido inicial ya pasó, cuando las redes vuelven a su ritmo habitual, cuando los titulares se apagan, cuando el duelo en realidad apenas empieza a volverse más íntimo. Al recordar a Habu semanas después, Drew dejó claro que no se trataba de una tristeza pasajera. Era una ausencia que había cambiado el equilibrio emocional de su familia. Ahí, muchos seguidores entendieron mejor los matices que habían notado antes. La mirada más reflexiva, el tono más sensible, la necesidad de abrazar lo cercano, la forma de hablar del hogar no como una imagen perfecta, sino como un refugio real. Todo empezaba a encajar. Drew Scott, el hombre que durante años ayudó a otras familias a imaginar una vida mejor dentro de una casa, estaba enfrentando dentro de la suya una pérdida que ninguna reforma podía arreglar. Y esa idea resultaba especialmente conmovedora, porque la carrera de Drew siempre estuvo ligada a una promesa emocional. Property Brothers no era solo un programa sobre paredes, cocinas, habitaciones y presupuestos. Era un programa sobre el deseo de pertenecer a un lugar, sobre familias que buscaban un espacio donde empezar una etapa nueva, sobre la idea de que una casa puede convertirse en hogar cuando las personas correctas la llenan de vida. Esa fue la esencia que hizo que Drew y Jonathan conectaran con tantas personas. No vendían únicamente propiedades, vendían posibilidad, alivio, futuro, seguridad. Sin embargo, la muerte de Habu recordó algo brutal. El verdadero hogar nunca fue solo el edificio. El verdadero hogar eran las personas. Y cuando una de esas personas falta, todo el espacio cambia. Las habitaciones siguen ahí. Las fotografías siguen ahí. Los muebles siguen ahí. Los recuerdos siguen ahí. Pero hay una voz que ya no se escucha, una risa que ya no aparece, una silla que queda marcada por la ausencia. Eso es lo que Drew parecía estar diciendo, sin convertirlo en una frase grandilocuente. El hogar puede ser hermoso, pero sigue siendo frágil, porque depende de la vida de quienes lo habitan. Vista en perspectiva, la historia de Drew Scott tiene muchas capas. Fue el niño criado en un rancho de Vancouver. Fue el joven que aprendió a trabajar desde temprano. Fue el emprendedor que vendía perchas junto a su hermano. Fue el hombre que exploró la actuación, la producción y el entretenimiento. Fue quien recibió una oportunidad con Realtor Idol, aunque el proyecto nunca se concretara. Fue el agente inmobiliario que encontró su lugar en televisión. Fue el presentador que desde 2011 se convirtió en una figura central de HGTV. Fue el empresario que junto a Jonathan levantó Scott Brothers Entertainment y Scott Living. Fue el esposo de Linda Fan desde mayo de 2018. Fue el padre de Parker James desde 2022 y de Piper Ray desde 2024. Lo más poderoso de esta historia es que no necesita exageración. No hay que inventar una caída dramática ni fabricar una polémica para entender su peso. La realidad basta. Un hombre conocido por construir hogares perdió una presencia fundamental dentro del suyo.
Una familia que había celebrado la llegada de 2 hijos pequeños tuvo que enfrentar una ausencia dolorosa. Una esposa perdió a su madre. 2 niños crecerán con recuerdos familiares que ya no podrán ampliarse del mismo modo. Y un público que durante años vio a Drew sonreír frente a las cámaras, descubrió otra parte de él menos perfecta, más vulnerable y quizá más verdadera. También hay una lección sobre la forma en que miramos a las celebridades. A veces una sonrisa en televisión nos hace creer que la vida de alguien es invulnerable. Vemos la casa bonita, el éxito profesional, los viajes, los proyectos, las fotos familiares, y pensamos que todo está resuelto. Pero nadie está protegido de los golpes de la vida. Ni la fama, ni el dinero, ni la popularidad, ni una carrera impecable pueden evitar el duelo. Drew Scott parecía tenerlo todo bajo control, pero ante la muerte de Habu apareció la misma verdad que alcanza a cualquier familia. Cuando alguien amado se va el mundo, se mueve de lugar. Por eso conviene mirar esta historia con cuidado. No como un contenido de escándalo, no como una noticia para consumir rápido, sino como un recordatorio de humanidad. Drew no reveló detalles innecesarios. No convirtió la muerte de Habu en una exposición morbosa. Compartió apenas lo suficiente para honrarla, para agradecer su presencia y para mostrar que su familia estaba atravesando un momento difícil. Esa decisión merece respeto. Y la reacción de muchos seguidores demostró que incluso en redes sociales todavía puede existir una respuesta colectiva basada en la empatía. La publicación del 5 de febrero de 2026 y el recuerdo del 8 de marzo no solo contaron una pérdida, también mostraron la continuidad del amor después de la ausencia. Habu ya no estaba físicamente, pero seguía presente en la manera en que Drew la nombraba, en la forma en que Linda era acompañada, en los comentarios de quienes la recordaban y en el lugar que ocuparía dentro de la memoria familiar de Parker y Piper. A veces, eso es lo único que queda frente al duelo. Seguir nombrando, seguir contando, seguir guardando los gestos pequeños para que la persona no desaparezca del todo en el silencio. Y quizá por eso esta historia tocó tanto a quienes han seguido a Drew Scott durante años, porque detrás de la figura televisiva apareció una verdad simple y dolorosa. El hombre que ayudó a otros a encontrar hogar también necesita refugio. El presentador que tantas veces transmitió calma también puede quedarse sin palabras. El empresario exitoso también puede sentirse indefenso. El padre sonriente también puede mirar a sus hijos y pensar en lo que ya no podrán compartir con su abuela. Esa mezcla de éxito y fragilidad es lo que hace que su historia se sienta real. No se trata de idealizar el dolor ni de convertirlo en espectáculo. Se trata de reconocer que en medio de una cultura que muchas veces exige imágenes perfectas, Drew mostró algo imperfecto y sincero. Mostró una familia herida, mostró amor, mostró gratitud, mostró la dificultad de acompañar a alguien que sufre. Mostró que la pérdida de una madre puede alterar el centro emocional de una casa entera. Y mostró que la fama no convierte a nadie en piedra. Drew Scott construyó una carrera alrededor de la idea de hogar. Pero esta pérdida recordó que el hogar no se define por lo que se ve en pantalla. Se define por las personas que se aman, por las ausencias que duelen, por los recuerdos que sobreviven y por la manera en que una familia intenta sostenerse cuando algo se rompe. Habu formaba parte de ese hogar.
Su partida dejó una marca profunda, y Drew, al compartirla con sobriedad, dejó ver que incluso quienes parecen vivir entre luces, también atraviesan noches difíciles. Por eso esta no es una historia de escándalo. Es una historia de amor familiar, de duelo y de fragilidad. Es la historia de un hombre que durante años hizo creer a millones que una casa podía transformarse y que ahora enfrenta una verdad más dura. Algunas ausencias no se reforman, no se rediseñan, no se reparan en un episodio. Solo se aprenden a llevar con el tiempo, con memoria, con compañía, y con la esperanza de que el amor que esa persona dejó siga habitando la casa de otra manera.